libro es el resultado de un montón de charlas, WhatsApps, llamados, bibliografías que compartíamos, gente a la cual estaba yo en la plaza paseando mi patán, decía, che, ¿me pasás una bibliografía donde esté el testimonio de la supervisión de...? Bueno, así se forma. O sea que este libro tiene muchas voces. Muchos de ustedes están presentes en este libro. Eh, la idea es que vaya y venga, que charlemos entre todos. La, la jornada de supervisión la hacemos otro día. Hoy disfrutemos del encuentro, que además hace mucho tiempo que no nos vemos, disfrutemos de estar juntos y, bueno, y conversemos sobre esto. Los presentadores son todos amigos y gente que tienen que ver con todo mi recorrido, pero además muchos de ustedes también. Antes de empezar, le voy a dar la palabra a Jaime Spilka, que está en España, son más de las 10 de la noche. La verdad que me siento muy feliz de que Jaime esté presente. Él quiere saludarlos a todos, así que le vamos a dar la palabra a él y después le doy la palabra a Azucena, que es la que va a conducir y coordinar Bueno, Jaime. Queridos amigos, muchísimas gracias por darme la vocación de poder estar con todos vosotros. Para mí conectarme con todos vosotros, con todos los amigos de Argentina y Latinoamérica, siempre es un acto de rejuvenecimiento erótico, un acto de felicidad, un acto de alegría inmensa. Y la presentación de este libro de Cecilia lo festejo especialmente. Presentar un libro siempre es un acto feliz, siempre es una fiesta, siempre es un nacimiento de algo hermoso, siempre es un acto vital, pero este libro es un libro especialmente hermoso porque también Cecilia se ocupó de poder integrar a un montón de personas, preguntar, escuchar, entender, elaborar, y creo que es uno de los libros tal vez menos narcisistas que yo conozco, por la cantidad de inclusión de pensamientos de los otros y por la capacidad de poder presentar el pensamiento de tantos amigos, tantos psicoanalistas y tantas personas que ella incluye en sus reflexiones. Quiero felicitarte, Cecilia, y quiero que sepas que este dar a luz ese libro es un doble acto de iluminación, porque tú eres alegría, tú eres luz, y has dado a luz un libro fantástico. Que tengas mucha suerte y muchas satisfacciones con él. Un abrazo para todos. Uy, abrazo enorme, abrazo enorme. Bueno, Azucena. Bueno, venimos arrancando desde hace unos cuantos días, pero ayer a la tarde llegó el recién nacido. Ayer a la tarde recién. Venía haciéndose desear. Bueno, bienvenidos. Cecilia está muy bien acompañada hoy por todos ustedes y también, como decía Ceci, por la gente que está en el exterior y que gracias a la pandemia nos podemos comunicar de esta forma. Vamos a dividir los comentarios, al menos en la mesa, en dos momentos. Hoy va a estar diciendo algunas palabras acerca del libro y después también Cecilia Rodríguez, que desde México va a hacer un comentario también sobre el libro. Luego de estos dos comentarios, y así lo pensaba Cecilia, porque esto es un espíritu de encuentro y donde podamos hacer circular la palabra entre todos y donde no haya alguien que dice y todos los demás que nada más escuchan, ustedes me van a ayudar ordenadamente a que yo pueda decir ahora hablas vos, y de la misma manera en el exterior. Me olvidé la tijera, así que por favor ayúdenme ustedes. Así que bueno, les voy a presentar primero a Elisa de Chapuy. Las contextualizo, el currículum de todos sería imposible mencionarlo en este momento, así que ellos accedieron a hacer el favor de presentar 2 rengloncitos cada uno.
Bueno, Elizabeth Chapuy es miembro titular en función didacta, expresidenta y exdirectora del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Presidente de CAP 2018, Escenarios del Psicoanálisis, coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL, periodo 2015-18, editora del primer libro virtual de FEPAL, Fronteras, y actualmente es directora del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica. Eli, te escuchamos. Bueno, hola a todos. Una inmensa alegría estar acá, invitada por Cecilia, y encontrarme con tanta gente querida, que hace mucho que nos veíamos, como dice Alberto, pero no nos tocábamos. Les quiero contar que cuando recibí esta invitación de Cecilia para participar en la presentación de su libro La supervisión psicoanalítica y los principios del poder, bueno, tuve una gran alegría por esta convocatoria y por un evento tan importante como este. Pero además de despertarme mucha curiosidad el prepublicado, porque nosotros pudimos acceder a él, hubo algo que se fue mixturando, que es el profundo afecto que tengo por ella. Entonces, esa es una de las fuertes razones por las cuales estoy acá. No sé si por lo que voy a decir, sino por el cariño. Desde el primer acercamiento al libro, tanto en sus abordajes como en sus giros, la verdad que tuve una fuerte coincidencia con las posiciones que va tomando Cecilia. Y casi simultáneamente me aparecieron recuerdos, imágenes. Por ahí he visto que está Cristina Fulco conectada, y seguramente lo va a recordar, de los encuentros en los congresos didácticos de FEPAL, en los cuales las discusiones eran muy apasionadas. Vos, Alberto, los vas a recordar. Había voces de indignación que se levantaban particularmente por el atrevimiento a poner en jaque mucho de lo dogmático de los estándares de las formaciones psicoanalíticas. Había participantes terriblemente disconformes, que elevaban la voz y que defendían vehementemente sus posiciones ante lo que pensaban que era poner en riesgo, y de hecho en parte lo era, la continuidad de lo establecido y lo estandarizado. Hoy, cuando nos encontramos con Cecilia y algunas otras personas, nos divertimos de esas situaciones tan desopilantes, aunque en su momento realmente no tenían nada de divertido y era desolador. Pero en esa época Cecilia participaba y se hacía escuchar, diciendo algo mucho de lo que hoy encuentro en estas páginas. Creo que ese fue nuestros primeros encuentros. Ahora me parece que cabe preguntarnos, junto con ella, ¿cuáles son los efectos de la institucionalización en las supervisiones? ¿Cuáles son las vicisitudes de la formación en el contexto institucional atravesado irremediablemente, dice Cecilia, por la dinámica entre el poder y el saber? Y a esto yo agregaría, ¿qué es lo que se pone en juego cuando se hinca el diente en lo instituido de un cuerpo reglamentario que ahoga por momentos tanto el análisis como las supervisiones, y que a su vez revela que el mismo funciona como un baluarte institucional? Yo creo que en estas cuestiones en las que se entromete Cecilia, descubre que hay algo de la sustancia del homogéneo y de la pureza del origen
que detentan tanto el poder como el saber en mayúsculas, que siempre está sellado y sin fisuras, y que ante todo no admite ni la diferencia ni el disenso. Y nos hace pensar que lo homogéneo es una tendencia marcada en el discurso institucional y que cualquier momento instituyente será siempre de ruptura con lo dado, sometiendo lo dado a una operación interpretante que permita fundar otra cosa. Sin esta rasgadura no hay nada nuevo, solo la continuidad del dogma. La lectura de este libro nos convoca a pensar nuevamente que la transmisión del psicoanálisis corre el peligro, quírase o no, de servir excesivamente a las formas institucionales que históricamente detentan el habla en exclusiva y que cuya pretensión es mostrar que no hay ni resto ni fallas. En esta línea nos alejaríamos muchísimo de considerar la transmisión como siempre enigmática y sin garantías. Por ello, me pareció sumamente inquietante, aunque no totalmente extraño, porque todos de alguna manera hemos habitado esos espacios, los testimonios de supervisión que el libro nos hace escuchar. Lo que me pareció más alarmante es cuando nos encontramos con algunos que parece que gozan de actualidad. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo se construyó ese dispositivo? ¿Cómo se desplegaron las transferencias en juego? Y pareciera que cuando se convierte el decir del otro en una palabra coagulada, solo se puede aprender a nivel de creencia, de acto de fe y de sometimiento, dice Cecilia, suponiendo que alguien viene a revelar, a develar una verdad que se decodifica y que da sentido. Pero nosotros creo que podemos coincidir y la originalidad en un diálogo, en el diálogo que se da en el escenario de una supervisión, con las problemáticas, los riesgos y acaso a veces las imposibilidades, solo puede situarse en el juego de un habla y una escucha en el seno de la dispersión. Si partimos de la idea de que el dispositivo, como lo trae Cecilia, el dispositivo de supervisión es instituyente per se, estamos advertidos que cuando entra en el espacio de la institucionalidad, francamente se complica y se produce un desequilibrio, a mi modo de ver, necesario, con el cual hay que lidiar con la convicción de que lograr equilibrar estos contrarios puede llevar a confusiones que delatan la supremacía de quien se ubica en el lugar del todo saber, es decir, transitando la lógica del amo. Entiendo que el dispositivo de supervisión es un tiempo de transferencias. Y hay algo que dijo Quiñar en Sordísimos que se los voy a decir porque me pareció muy rico. El tiempo es la franja costera sin mar, sin arena, sin orilla, sin ola, sin espuma, como si encallara un espacio distinto al espacio previo al espacio. Sitio perdido de lo perdido, vacío. Esto me lleva a, ya termino, lo hago más corto. Esto me lleva a algo que trae Cecilia, que son los modelos de formación. Desde el Eitingon al francés, al uruguayo, con sus parecidos y diferencias, le fueron dando, llenando ese espacio. Y con ellos nosotros convivimos, aunque cabe aclarar que el que lleva más de 100 años de confección es el más popular en Latinoamérica, el Eitingon. Ahora nos preguntamos, ¿es posible que el tiempo haya encallado y se haya detenido en una playa
con orilla, con mar, con arena, sin movimientos? Que hablemos de un tiempo saturado, en donde no hay vacíos, y que además no pudo ser atravesado por lo epocal, parece que es posible. Porque ese es un tiempo detenido, es un estuche que forzosamente y obedientemente tendríamos que validar, ¿o no? Yo entiendo que la propuesta no es arrojar por los aires el legado, sí intervenirlo, sí cuestionarlo, permitirle que circule. Porque cuando el poder sostenido de las instituciones encalla, ese poder del saber siempre lo que hay que hacer se dogmatiza. Yo creo que nada es tan oscuro, ¿no? Porque cuando aparecen las nuevas generaciones y pueden ser alojadas y sus voces son escuchadas, el reino de los mayores deja de ser reino para albergar la novedad que nos siga produciendo ese asombro que no nos podemos perder. Y por último, realmente, Cecilia, con la expectativa de que este libro tenga una amplia circulación, particularmente en las instituciones psicoanalíticas, que se debata en los institutos de formación. A Córdoba ya estás invitada, que deje huella. Yo quiero decirte que muchas gracias y que te felicito por el rigurosísimo trabajo que realizaste para escribirlo, que te atreviste a decir lo que no conviene, a sacar a luz aquello de lo que se habla en sordina, a publicar las disidencias con lo establecido, a mostrar los tropiezos. Esto nos advierte de tu fuerte involucramiento y compromiso como psicoanalista y de tu posición. A lo largo de las presentaciones van a ir viendo que quienes comentan este libro, igual que Ceci, es gente muy comprometida con la formación psicoanalítica. No solo por haber tenido y desarrollado gestiones en las diferentes instituciones, sino por su convicción en el psicoanálisis. Así que bueno, ahora voy a presentar de otra institución psicoanalítica de México a Cecilia Rodríguez, que es analista en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL, editora de Calibán, revista latinoamericana de psicoanálisis. Te escuchamos, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente es una alegría estar con todos ustedes, acompañando a Ceci Lauriña en la presentación de este libro tan importante. Realmente es un gusto encontrar a tantos colegas, a tanta gente interesada en el tema y en un clima tan cálido de tantos afectos y de tanto interés por la transmisión de psicoanálisis. Creo que todos aquí hemos sido supervisados alguna vez o somos supervisores y realmente poder seguir encontrando luz, novedad en un tema, ¿no?, que hace parte de nuestro trabajo, de nuestra esencia, de nuestro ser psicoanalista, da cuenta del movimiento psicoanalítico, del necesario movimiento para seguir pensando desde distintos ángulos en lo que nos permite siempre encontrar nuevos aportes, sobre todo cuando se trata, totalmente de acuerdo en lo que dijo Eli, ¿no?, de hablar de temas poco hablados dentro del campo de la supervisión. Yo quisiera empezar por una anécdota. Creo que fue hace unos 4 o 5 años que asistí a un encuentro de la CANEMIPA que tuvo lugar en la Ciudad de México. Ahí algo me llamó la atención de una presentación que hizo Ceci Lauriña. Yo no la conocía, pero me quedaron ganas de comentar algo que presentó en su trabajo, así que conseguí su mail y le escribí.
Ella me respondió y algo me detonó nuevas inquietudes que empezaron en un ir y venir de cartas, mails llenas de reflexiones y anécdotas en torno a nuestra práctica clínica, sobre todo la supervisión. Conforme estos mails llegaban, se abrían para mí ciertos matices de la supervisión de las que muy pocas veces había escuchado hablar. Que aquí es cuando digo, siguiendo lo que decía Eli, ¿no? Temas que son poco hablados, como el poder en el campo de las instituciones y en este caso de la supervisión, ¿no? Yo no había escuchado hablar mucho de eso y menos con la frescura con la que Ceci iba planteando inquietudes, interrogantes que iba compartiendo, ¿no? Este tema ciertamente es importante y me hizo recordar Eli, con quien hemos compartido mucho también, con Cristina Pulco, me hizo recordar de un panel que tuvimos en un congreso de Perú, El poder y la potencia, lo recordarán, ¿sí? En la transmisión del psicoanálisis, del poder a la potencia. Y recuerdo también ahí que se acercó un grupo de analistas en formación diciendo, ¿por qué no se habla más de esto? Era tal la angustia, ¿no? que realmente sí nos impactó. Así que poder hablar, poder dar luz, poder dar voz, algo que también se hizo en el pasado, en el 21º encuentro de institutos, para poder dar voz y poder sortear los obstáculos, ¿no? Dentro de la transmisión de psicoanálisis, poder poner luz en qué cosas obstaculizan y qué cosas generan la potencia, el movimiento, la fuerza en la transmisión de psicoanálisis, en este caso desde este trípode de la transmisión, ¿sí? Bueno, siguiendo la anécdota, con Ceci Lauriña nos escribimos durante mucho tiempo antes de conocernos y parto de esta anécdota para subrayar que hay algo en la escritura de Ceci que atrapa. Verán cuando lean el libro la manera en que pone luz en aspectos que hacen pensar desde distintos ángulos cada uno de los temas que recorren el libro, en los que la polifonía de testimonios que recogió ayudan a profundizar varios puntos muy importantes para abrir la reflexión a lo largo de las páginas del libro, ¿sí? Y bueno, volviendo al título del libro y a este tema que me parece muy interesante, el tema de poder, creo que podemos pensar en el abanico que se abre al pensar en la palabra poder como sustantivo y poder como verbo, ¿no? Como verbo, el poder de hacer de la supervisión una experiencia que ayude al analista en formación a despejar los obstáculos en su escucha, potenciando su capacidad clínica y la posibilidad de trabajar con lo que se despliegue en el campo transferencial. Ocupar la posición de analista. Como sustantivo, el poder de la palabra, el poder del trabajo en transferencia, y también tenemos que pensar en el poder del analista. Poder del analista acotado por la ética de nuestra función. Esto, recordando lo que ya desde 1937 advirtió Freud, citando al poeta Anatole France, quien decía, si a un hombre se le confiere poder, difícil le resultará no abusar de ese poder. Por eso es tan importante pensar la manera en que la ética lo acota, ¿no? Al leer los diversos testimonios con los que Ceci va hablando de formas de supervisión y también de estilos, me parece que se alude a dos posiciones en las que se puede ocupar ese lugar inevitable y necesario también en el poder, pero que es muy distinto cuando se inclina hacia la autoridad o hacia el autoritarismo, ¿no? Y desde distintas voces, ¿no? Y experiencias de supervisores y supervisados que aparecen entre las páginas de los libros, podemos ver, de este libro, podemos ver cómo desde el lugar de autoridad, el supervisor da lugar a que el supervisando puede ir sosteniendo el lugar de analista, ¿no? Llegar a poco autorizarse en el sentido de izarse como autor de sus palabras, no un repetidor que quede capturado en una identificación acrítica, sino habilitado en la posibilidad de saber hacer frente a los enigmas que todo caso abre, sacudiendo una y otra vez cualquier ilusión de certeza
cuando trabajamos con lo inconmensurable de lo inconsciente. Me parece que por el contrario, ¿sí? Hay ejemplos en el libro que dejan ver que cuando el poder es usado de forma autoritaria, que incluye el paternalismo como una de sus caras, lleva el riesgo de fomentar la infantilización del analista en formación y, en casos extremos, formas de alienación que impiden, dificultan, ¿no? Poder devenir, profundizar en la capacidad clínica, en la propia y en el estilo, ¿no? O en el peor de los casos, o al menos hacer de esa experiencia de supervisión poco fecunda o estéril en términos de la profundización, ¿no? Que da no la repetición dogmática o rígida, sino un movimiento de descubrimiento, ¿sí? Me parece que entre las páginas poder nombrar, dar testimonio, ver los riesgos, los obstáculos, pero también ver las posibilidades que se generan cuando todo esto va a impulsar la potencia, ¿no?, del analista en formación que va supervisando, pone distintos matices en lo que implica la experiencia de la supervisión, de la que, bueno, yo no quisiera extenderme más, sino más bien invitar a que lean el libro, porque realmente la lectura de Cecilia atrapa desde las primeras páginas. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Ceci. Un feliz encuentro. Muy feliz, muy feliz. ¿No? Son mujeres amables, dicen, así es el significado. Bueno, la línea que vengo escuchando acerca del dogmatismo o no, ¿por qué no le damos la palabra a Marta Teresa Martín, que está con nosotros? No sé si todavía está, pero había entrado. También dejó un mensaje felicitando, pero estaba desde el primer momento, ¿está? Hola, 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 hola. Bueno. Hola, aquí estoy. ¿Se está ¿Me escuchan? Ah. Bueno, la escuchamos a Marta y luego a Fernando, ¿sí? Hola, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, quiero felicitar a Cecilia por este libro magnífico que espero leer pronto, prontísimo, y un gusto estar con ustedes en esta presentación. También conozco hace años a Cecilia y es una maravilla el trabajo con ella. Adelante a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por haber estado acompañándonos. Marta, muchas gracias por estar y quiero contarte algo. Cuando yo llevaba a mis hijitas al pelotero, estoy hablando de hace muchísimos años, habían salido las voces del Super Show. Entonces las chicas se quedaban en el pelotero y yo me iba a tomar café con las voces del Super Show. O sea que yo estoy tomando café con vos hace 30 años. Así que te reagradezco. Bueno, te agradezco yo a vos y seguimos tomando café. Bien. Bueno, a ver si todavía está Fernando Orduz. Tenía que irse, por eso no está. ¿Ya se retiró? Bueno, entonces levanten la mano si alguno. Vamos a hacer un intercambio entre los que estamos y los que están virtualmente antes de pasar a la segunda parte de los comentarios que va a realizar Alberto Cabral y Ceci Moya. ¿Sí? Muy bien. Ruth Shefferman. Muchas gracias. Bueno, Ceci, felicitaciones. Estás ahí coordinando con ASO en una forma brillante, unas anfitrionas recibiéndonos en este espacio tan cálido. Sé que venís armando esto desde hace mucho tiempo y bueno, estamos aquí, así que felicitaciones por el logro. En parte pedí la palabra porque quiero contarles algo que en su momento fue privadísimo y ahora que ya está el libro lo podemos decir a viva voz.
En un seminario que dictó Ceci, en el cual tuve la posibilidad de participar como colaboradora con Gaby Friedman, pudimos anticiparnos a la lectura de unos capítulos en ese seminario del año pasado, en pandemia, así que era por esta modalidad de los cuadraditos, y tuvimos también la posibilidad de contar con integrantes de distintos lugares de la Argentina y también de otros países, en donde fue muy satisfactorio. También tuvimos como invitadas en ese seminario a Luis Vivó, que está por ahí en la pantalla, y también a Gloria Guitarov, que ya la vi que está aquí con nosotros en forma presencial. Fue un aprendizaje espectacular, disfrutamos de los vaivenes de la escritura en distintas instancias y es muy agradable este encuentro que realizaste. Así que felicitaciones. Bueno, yo quiero decirles que estoy muy emocionada por los logros de mi querida amiga. Venimos siendo amigas desde la época de candidatas como miembros de instituto, con Azu y con Poli, y desde siempre lo que la caracterizó a Ceci fue el tesón, la entrega, todo lo que se pone en evidencia en este libro, pero aparte lo que quiero destacar es la capacidad de dar afecto. O sea, desde aquellos encuentros en Yapeyú, en la pileta, con los chicos y las chicas, hasta los paseos por Barcelona en el Congreso, siempre tengo en Ceci una amiga cariñosa, querida, compañera, que te estimula y te da ganas de seguir estando con ella y de leer con muchas ganas este libro. Beso enorme. A ver, bueno, Fernando Orlullo. Laura Guarda Rosa quiere pedir la palabra. ¿Está Laura? A ver, dice, y la encontramos desde Brasil. Invita el micrófono. Desmuteate. Olá, boa tarde. É uma alegria participar deste lançamento, encontrar a minha querida amiga Ceci Laurinha e tantos outros amigos, Luiz Bibó, Cabral, Cecília Chauí, a nosso querido mestre, desde Madrid, nosso professor Máximo, Ceci, desejo muito, muito que o teu livro vai conseguir congregar muitos analistas em torno desse tema da formação e da transmissão da psicanálise, com todo o teu empenho e o teu saber e a tua tenacidade. Tive a honra e a alegria de compartilhar o teu seminário no ano passado, na APA, e foi uma alegria poder entender como se conduz tão adequadamente um seminário, com tanto interesse, com tantas manifestações e tanto estudo aprofundado da psicanálise e da transmissão. Um grande abraço a todos, foi um prazer vê-los na pantalha, e está muito lindo o teu trabalho, ainda estou esperando o livro. O livro é uma curiosidade enorme, porque venho, aqui no Brasil se diz curtindo, venho curtindo há meses, e por último sei que Mariano me vai trazer esta maravilha. Um grande abraço, muito sucesso e felicidades para ti, querida. Muchas gracias, Laura. Ya tu libro está preparado, lo lleva Eli para Córdoba y de Córdoba va a Porto Alegre. Ótimo.
Laura, por si no entendieron algunas cosas, Laura estuvo el año pasado en el seminario que dictamos sobre supervisión, ella se integró, y bueno, la verdad que fue muy, muy lindo compartir con ella, porque ya era un seminario intergeneracional, internacional y bilingüe. Así que, bueno, en esa mezcla de lenguas hay los amigos. Yo, a ver, ya escuché muchas cosas, no voy a poder contestar a lo que Ceci Rodríguez y él traían, pero yo quiero contarles una escena, ¿no? que tengo presente ahora mientras los escucho. Hace poco, con unas amigas teatreras, fuimos a ver la obra Una. Es una obra que están dando en Timbre 4. Para los que no conocen, es un teatrito chiquito, en Boedo, frío, porque aparte en la sala chiquita de Timbre 4, la obra se llama Una, es un unipersonal, y está inspirada en la última obra que escribió Pirandello, que se llama Uno, Ninguno, Siempre. La actriz está en una silla, sola, no hay escenografía, todo el salón está en un azulino negruzco y hay una sola luz que la ilumina. Y ella comienza con las preguntas pirandelianas que son, para mi gusto, muy analíticas. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo vivo a los demás? ¿Cuántos somos? Y uno es un extraño para uno mismo. Así comienza la obra. Yo les voy a contar una sola escena. Ella relata que está en una habitación, ella, su marido y el amigo de su marido. Entonces, ella dice, estoy con mi marido y con la imagen que yo tengo de mi marido, que no es mi marido. Y él está conmigo y con la imagen que él tiene de mí, que no soy yo. Y estamos con el amigo de mi marido, con la imagen que yo tengo del amigo de mi marido, que seguramente no es conmigo. Y él me ve a mí con una imagen que seguramente soy yo, y lo ve a mi marido como él lo ve, como seguramente no es. Esa para mí es la escena de eso. Porque en la supervisión está el supervisor y el supervisado, el primer ausente, el paciente. ¿Cuántos otros hay? ¿Cuántos otros hay? Analistas, supervisores, créditos. No lo voy a nombrar porque todos ustedes saben. ¿Saben cuántas investigaciones nos animan en nuestra tarea? Entonces, un poco lo que yo traté de desarrollar en este libro, y sirviéndome de muchos testimonios de muchas clínicas. Es algo que tiene que ver, primero, con que lo que se cuenta en los testimonios suelen ser los finales felices. Yo trato de tomar los finales que no son. El libro parte de un fracaso mío, apenas me recibo. Bueno, después tuve experiencias mucho más felices, con buenos finales. Pero parto del fracaso, digamos, y creo que un poco la idea que creo que es para que lo sigamos pensando de aquí en más, mucho, yo los invito, es a pensar cómo se construye el lugar de supervivencia. Desde esas 1000 imágenes que tenemos, ¿cómo ubicamos ese lugar? Porque en toda la bibliografía psicoanalítica no se habla de cómo uno llega a ser supervisor. Se habla de cómo se supervisa, pero es lo mismo psicoanalista que supervisor. ¿Y cómo llegamos a ubicarnos en esa posición? ¿Desde dónde y cómo? Bueno, esta es una de las cuestiones que yo tiro ahí y me animo a armar algo, parafraseando a Lacan, con lo que sería el deseo de supervivencia. Concepto que yo empecé a tirar ahí en este libro,
pero que creo que, bueno, que hay que seguir trabajando, ¿no? Hasta ahí, sigamos. No me voy a entusiasmar a mí. A ver, muchas personas que quieren participar. Les voy a dar el lugar a dos personas más del exterior antes de Ceci y Alberto, ¿les parece? Está Luis Vivó de Uruguay también, que pidió la palabra. Realmente este encuentro lleno de amigos que Ceci supo cosechar, ¿no? Porque Ceci es estimulante y tiene eso. A mí me dejó, me picó el bichito de la curiosidad por la temática de la supervisión y, por supuesto, muchísimas charlas con Ceci, que entre otras cosas dieron por resultado que también hiciéramos un seminario en Montevideo, que Ceci estuvo con nosotros, que yo participara con el seminario de Buenos Aires, que escribiéramos con Ceci Rodríguez y con Griselda Sánchez un trabajo para FEPAL, en fin, sobre la temática. Ahora, el libro me parece que da cuenta de una forma de escucha, de pensar y de escribir, ¿no? Uno encuentra, para mi gusto, una importante coherencia entre la temática propuesta por el libro y la modalidad del tratamiento de esa temática. Quiero decir que en la forma en que Cecilia eligió tratar los temas, se muestra una concepción no solo de la supervisión, sino del análisis. Se puede apreciar como una continuidad entre la ética del analista, la del supervisor y de quien escribe, ¿no? Cecilia mostrándose, aporta conceptos sólidos y meditados, pero no cerrados ni con pretensión de ser completos. Y jerarquiza el testimonio como estilo, como formato, de una manera más próxima a lo vivencial, para dar cuenta de los obstáculos, las desviaciones y de los logros posibles, siempre parciales. Ya se dijo, pero bueno, es cuestionador, no esquiva las consideraciones de los juegos de poder que se activan en la práctica de la supervisión y más en la institucionalizada. Bueno, y ahora ella decía, ¿no? Un aporte que a mí me ha resultado muy útil es que acaba de decir, del deseo del supervisor, que extiende otro tan discutido como aceptado de deseo del analista. Bueno, a mí me parece, y no quiero extenderme porque hay muchos para hablar, que me resulta un libro muy generoso, como ella. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. A ver, escuchamos a María Eugenia González de Córdoba, y después si alguno quiere pedir la palabra antes de Alberto y Ceci, los tengo aquí, ¿vieron? Pero bueno, es así, es la organización. A ver, María Eugenia Tesor, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola a todos y a todas. Bueno, muy breve. Cecilia, la verdad que tenés una capacidad enorme de convocar a muchísimos amigos, lo cual habla más que bien de vos. Yo te elogio a vos por la escritura de este libro, porque un libro siempre supone un acto de creación, y el obsequio de un objeto de cultura que representa un libro es un obsequio que antes no existía el libro, ahora tiene lugar en el mundo. Entonces, me parece que vos, lejos de pretender iluminarnos con un saber sobre la supervisión, si de saber se tratara, aquí se trataría de un saber reinventado, ¿no? Producto de la experiencia testimonial que vos das en el libro. Este libro funciona como un testimonio a mi criterio, y hablas de los principios de poder, como el título del libro lo indica, lo cual implica hablar de una cuestión inherente a una toma de posición ética. Vos tomás posición sobre la ética.
y no de una manera ingenua, lo haces de una manera valiente y de una manera habitada por la franqueza, digamos, que te caracteriza. Este libro apunta al hueso de nuestra práctica, al ejercicio de desprendernos de un saber supuesto para transformarlo en un deseo, y en un deseo potenciado con la confianza suficiente que impulse a otro analista a adentrarse en la experiencia de lo inconsciente. Me parece que ese es en parte un tema nodular que vos querés transmitirnos. Y entonces, ¿de qué estarías hablando? De la transformación del poder en causa de deseo y de confianza. Siempre más allá de los cánones de las instituciones. Siempre más allá. Me parece que vas más allá y por eso te felicito. Muchas Y te gracias, mando un María saludo Eugenia. desde Córdoba porque siempre has sido y seguirás siendo una gran amiga. Gracias, Cecilia, por tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Alberto Cabral. Bueno, les presento a Alberto Cabral, que es, bueno, miembro titular en función didáctica de APA, ex director del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma, periodo 2013-2016, y autor, según orden de aparición, de los siguientes libros: Cuestiones en Psicoanálisis, Lacan y el debate sobre la contratransferencia, El perdón y sus límites, compilador junto a Bert Einstein de Un Training Analysis, Debates. Te escuchamos, Alberto, dale. Bueno, todo llega y llegó el libro. Es decir, realmente porque es un libro que ha tenido, bueno, como todos los primeros partos, ¿no? Que en general se suelen demorar un poco más. Y realmente me consta que Cecilia ha estado trabajando esta temática desde hace muchos años y que él ha estado trabajando con mucho impulso, como acá quienes la conocen han destacado, ese carácter vital y de empuje y tesonero de Cecilia, ha venido persiguiendo esta temática, pero no solo persiguiéndola tal cual la encontraba presente, sino intentando incidir en ese proceso de seguimiento para generar novedades en el ámbito de la práctica de la supervisión, a lo que apunta el libro, pero también en relación a los dispositivos que permiten recuperar algo de esa práctica de la supervisión que suele discurrir en nuestras instituciones, en las instituciones psicoanalíticas en general, rodeada de un manto de silencio. Digo esto porque no es patrimonio exclusivamente de las instituciones SIPA. Ante la proximidad de la presentación del niño, estuve revisando algunos documentos de la AMP y de la EOL, y el señalamiento del silencio, silencio institucional. De que tenía que entrar a... Sí, hablaba del silencio y se ve que se va interrumpiendo el silencio. Muy bien. Es un efecto Cecilia. Pero me llamó la atención, efectivamente, el hecho de que también en el ámbito del MP, también en el ámbito del EOL, hay una preocupación por el hecho de que las respectivas instituciones carecen de mecanismos como para recuperar toda la riqueza y también los obstáculos que interfieren en el despliegue de la práctica de la supervisión. O sea que en ese sentido, los dispositivos que incorporó Cecilia, que se cristalizan en el libro, pero que van más allá del libro, que tienen que ver con recoger testimonios de supervisores. Esto es una novedad muy grande y no ocurren muchas novedades en el campo psicoanalítico, hay que decirlo. Entonces el hecho de que haya algunas es importante destacarlo, porque tiene mucho que ver con justamente restarle a la práctica de la supervisión esa aura iniciática que se consolida cuanto mayor es el silencio que la rodea.
el silencio y secreto que parece rodearla. Así que realmente muy contento en ese sentido con el libro, muy contento por Cecilia, porque me parece que realmente es un logro importante, y también muy contento por lo que el libro ha despertado, porque realmente encontrarnos, los que nos estamos encontrando en forma presencial, hoy aquí, y todos los colegas y amigos de distintos lugares, de Latinoamérica, pero también de Europa, en el caso de Jaime Spilka, bueno, lo han destacado muchos de los que han intervenido, no está de más subrayarlo, es mérito de Cecilia, es mérito del poder de convocatoria que fue generando a punto de partida de su actividad. Yo, bueno, me gustaron mucho las intervenciones previas, voy a tratar de ser breve, pero me resultó muy importante el marquito latinoamericano que evocaba Eli, porque efectivamente me parece que este libro es difícil de entender por fuera del marco que se dio en APA y en América Latina, me refiero a las instituciones CEPAL, alrededor del cuestionamiento fuerte de normas establecidas en relación a los distintos aspectos de la transmisión del psicoanálisis, y que afortunadamente se ve que había algo de la subjetividad de la época que circulaba alrededor de eso, porque al unísono se dieron en varias instituciones argentinas, en la uruguaya, en instituciones de Porto Alegre, y todo eso resonó en el ámbito CEPAL. Yo recuerdo efectivamente con Eli, nos hemos tenido que agarrar en algunas reuniones, donde pese a todo, yo recuerdo Eli, en el encuentro de institutos de Río de Janeiro, logramos una casi total unanimidad, el único voto disidente por la propuesta que bajó de ese encuentro de institutos fue el de Fernando Weisman. Nuestro querido amigo Fernando Weisman levantó tímidamente su mano para objetar y no plegarse a un dictamen del encuentro de directores de instituto en Río de Janeiro 2018, creo que fue, y que después de arduas discusiones, fuertes discusiones, muy lindos debates, bueno, se votó la desregulación del análisis didáctico, la posibilidad de que los pacientes que se autorizaban para las supervisiones oficiales pudieran ser pacientes, ser analizantes, que no necesitaran tener una frecuencia fija y preestablecida de sesiones para que la supervisión fuera reconocida en tanto tal. Bueno, fue parte de... Este libro es claramente una expresión de ese empuje polifónico que se desplegó con mucha fuerza hasta el periodo previo a la pandemia. Yo quería mencionar, cuando le escuchaba a Eli y lo que nos contaba en relación a el cuestionamiento de dogmas, de normas establecidas, me resonó, no es que me resonó ahora, la venía pensando, pero entra en resonancia con lo que traía Eli, una formulación muy linda de García Lorca en un texto, La nadadora sumergida, donde dice que, los voy a leer, es preciso sacudirlo todo, para que los dogmas se purifiquen y las normas tengan un nuevo temblor. Muy lindo, muy breve, muy poético, porque es muy lindo esto de que las normas tengan un nuevo temblor. Las normas duras, las normas estrictas no tiemblan. Cuando las normas no tiemblan, cuando las normas no pueden acoger particularidades que las hagan temblar en su enunciado, entonces son normas que cierran, no que propician. No son normas que alojen todo lo que de particular, todo lo que de singular tiene la práctica analítica, y que uno de los lugares de alojamiento de esa particularidad es indudablemente, o debería serlo, el dispositivo de la supervisión. Y en tren de sacudir normas y hacerlas temblar, hay un aspecto del libro, hay muchos,
que a mí me parece muy importante. Yo no lo había visto en un texto escrito previamente, lo habíamos discutido en distintos momentos, pero me parece que vale la pena instalarlo en la forma en la que lo instala Cecilia, que plantea el problema, lo abre, recoge testimonios de distinto tipo y nos deja a todos con la posibilidad de seguir pensando y seguir digiriendo una problemática que, la digo muy sintéticamente, tiene que ver con cuáles son los bordes entre la supervisión y el análisis de formación. Son dos elementos distintos del trípode, pero el trípode es el kingoniano. Y Cecilia lo recuerda, lo hemos discutido mucho, vale la pena reinstalar esta cuestión. En realidad, hasta que el Congreso de 1924, van a ser 100 años, recordaba él, de la Internacional Psicoanalítica, no lo estableció, en una votación dividida, en la que el grupo berlinés hizo valer su peso numérico, y la reunión era en Berlín, entonces analistas de otros lugares no pudieron desplazarse y hacer sentir su voz, pero hasta ese momento era algo muy debatido, si convenía o no convenía que estuvieran diferenciadas la posición del supervisor y la posición del analista didacta. Freud no se pronunció al respecto, y de hecho, algunos de los análisis de Freud incluían lo que hoy entenderíamos como una supervisión. Me parece que vale la pena abrir esta cuestión, y me pareció muy rico en ese sentido como es una cuestión que no nos interpela solamente a los analistas de APA, de IPA, en términos generales, como es algo que también resuena en la problemática de analistas de otras orientaciones y por fuera de las instituciones IPA. Hay muchos testimonios, todos muy ricos, los que recoge. Yo voy a mencionar brevemente el de Isidoro Beck. Todos ustedes lo conocen, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, una de las personas que más ha hecho por difundir la enseñanza de Lacan en el ámbito porteño, en Argentina, en América Latina. Y es muy interesante el testimonio que recoge Cecilia. Yo no lo conocía, porque se los cuento breve. Isidoro relata una experiencia de supervisión con un supervisante de orientación lacaniana también, muy probablemente miembro de su escuela, y que a él le llama la atención que se refiere a, bueno, y aquí lo corté, el supervisando en relación a el paciente que estaba supervisando. Y Isidoro pesca que al decir, y aquí lo corté, hacía un movimiento muy poco amistoso con las manos. Isidoro. Isidoro pesca que en ese movimiento poco amistoso con las manos que acompañaba el enunciado, se filtraba, dice él, un goce parásito. Él no lo dice, pero es claramente un goce sádico. Había algo del corte en el cual algo de la babita analizante se jugaba en el momento de cortar la sesión de su paciente. Pero acá lo que me interesa es el testimonio del supervisor, porque es claro que se armó un momento de angustia para Isidoro. Les cuento lo que dice. ¿Dónde está? Él dice que era claro que había un goce parásito que se expresaba en ese movimiento de manos y que el supervisante no podía reconocer. Isidoro se pregunta, ¿cómo hacerlo reconocer sin caer en interpretaciones que podrían juzgarse inapropiadas en una supervisión? Es muy rico el testimonio porque va al meollo de la cuestión. Y también nos muestra las tribulaciones de un analista experimentado, al que todos respetamos, todos podemos pasar por esa situación. ¿Cómo hacerle reconocer al supervisado sin caer en interpretaciones que podrían juzgarse inapropiadas en una supervisión? Sin caer en interpretaciones que podrían, es raro también el enunciado, ¿no? Es un impersonal, que podrían juzgarse inapropiadas.
para el espacio, ¿quién podría juzgarla inapropiada? Bueno, hay que decirle, lástima que no esté Isidoro acá, pero habría que decirle que está en la escuela freudiana, que se reconoce como lacaniano, pero que él también está afectado por el estereotipo Eitingon. Lo voy a llamar estereotipo Eitingon, recogiendo todo el envión de los estereotipos de género, todos estamos al tanto del efecto performativo que tienen, pero también el estereotipo Eitingon tiene un efecto performativo y no solo sobre analistas de IPA, también sobre analistas más allá de IPA, porque muchos de ellos se han formado con analistas de APA o de otras instituciones IPA. Me interesa destacar esto porque tiene que ver con el punto, fíjense cómo sigue, porque Isidoro nos cuenta también, díganme si me extiendo mucho, pero me parece muy rico esto y hacia la riqueza del libro de Ceci. Isidoro lo que comenta es que se cuida de hacer interpretaciones y que trata de arrimar tangencialmente la problemática. ¿Por qué tanto tacto? ¿Por qué tanto cuidado, podríamos decir, en un analista que ha pescado con claridad un elemento de goce que interfiere en la práctica de aquel que supervisa con él? Hay algo de la corrección política, podríamos pensar. Cecilia habla de los mercados de la transferencia. Me resulta divertida la expresión, pero apresa algo que a todos nos toca. Probablemente a Isidoro no le gustaría aparecer como un supervisor que podría inmiscuirse en el coto privado del analista, de aquel que supervisa. Le haría perder espacio en el mercado de transferencias. Pero ¿hay alguna razón de peso, podríamos decir, conceptual, que toque los fundamentos psicoanalíticos y que justifique esta prescindencia a la hora de intervenir por parte del supervisor? Yo creo que es una pregunta que vale la pena mantener, porque en la forma en la que lo recoge el testimonio de Isidoro, me parece que el testimonio de nuestro querido amigo Luis Ribó tiene también algo de esto. Él habla de las hesitaciones a la hora de franquear los límites entre supervisión y análisis personal. Bueno, yo creo que este estereotipo de Eitingon genera un efecto en todos nosotros, pero ese es el valor de los testimonios, que lo visibilizan, un efecto de restricción de la caja de herramientas, lo voy a decir así, que tiene a su disposición el supervisor. Porque lo limita, lo encorseta en una distinción que, vuelvo a destacarlo, tiene una raíz eminentemente política institucional. Una votación que se hizo hace casi 100 años, 1924, pero en la que no estuvo en juego una discusión profunda de los fundamentos conceptuales o analíticos que avalaban una u otra posición. Yo no estoy promoviendo acá una no distinción entre el espacio de la supervisión y el espacio del análisis personal, pero sí la posibilidad de estar advertidos de que ese borde es un borde poroso y que no deberíamos funcionar inhibidos por el estereotipo Eitingon a la hora de eventualmente internarnos un poquito. ¿Por qué? Porque el mismo Isidoro lo que cuenta es que, bueno, las alusiones tangenciales que él le generó al supervisando tuvieron un efecto, llevaron a buen puerto, y unas semanas después el supervisando llega a la supervisión y dice: me quedé pensando, me resonaron algunas cosas que vos dijiste, lo llevé a análisis, estoy viendo esto de lo corto. Lindo, pero lo divertido es que Isidoro no puede nombrar como interpretación lo que formuló. Habla de intervenciones tangenciales, intervenciones de costado, intervenciones con tacto, pero Isidoro lo sabe mejor que muchos de nosotros. Una intervención se valida como tal por el efecto a posteriori. Si generó un efecto de rectificación subjetiva en el supervisando, no hay que tenerle miedo, señor Isidoro, fue una interpretación, bienvenida sea, y es bueno que las supervisiones analíticas puedan transitar sin temor y sin temblor, a lo Kierkegaard, ese borde poroso
que transitarlo hace al enriquecimiento de la práctica específica. Bueno, me extendí un poquito, pero bueno, es a lo que lleva el libro y es a lo que lleva la temática del libro. Muchas gracias, Cecilia, y abrazo Orlando. Gracias, Alberto. Bueno, con Alberto tenemos una larga historia de pensar estas cuestiones y quiero contestarte algo cortito. A mí siempre me quedó muy presente, y está puesto en el libro, y lo pienso mucho, un término que vos usás, que es todos bajo el paraguas institucional. Y creo que estas cuestiones ocurren así, bajo el paraguas de la institución, que es un techo que a veces nos alberga, pero que también tiene su influencia. A veces tiene goteras que nos mojan un poco, diríamos, ¿no? Entonces, o está muy bajo. Entonces creo que vos te referís a eso, ¿no? Todas las instituciones tienen sus puntos de poder. Yo siempre digo que la institución tiene de facilitador mucho. Mucha gente no supervisaría si no entra uno. De hecho, hay mucha gente que transita por la vida del psicoanálisis sin supervisar, y cuando uno entra a una institución, tiene que hacer. Y empieza por deber, y en el mejor de los casos, sigue por deseo. Creo que de eso somos responsables todos, ¿no? Por lo menos los que dirigimos una supervisión. Pero hablando del techo institucional, creo que sí, que una cuestión es estar advertidos de eso. En el testimonio que sigue, al que vos comentaste, que se llama La paciente que trabajaba de mamá, de José Suberman, de la misma institución, él da un paso más. Y hace una cierta interpretación que la paciente puede recoger y puede modificar su posición frente a la paciente, y ahí se desdibuja más esto que traía el profesor, ¿no? Este lugar entre el analista y el supervisor, en ese testimonio de José Suberman, está más desdibujado. Creo que vale la pena comparar uno con otro. Por lo menos a mí me sirvió mucho para pensar, bueno, ese borde, que es un borde complicado, pero que también hace a la responsabilidad ética de un analista y de un supervisor, ¿no es cierto? Bueno, Ceci es miembro de APA, secretaria de la Secretaría Científica de APA, una labor tremenda que está realizando. Es integrante del staff editor de la revista de psicoanálisis latinoamericano, Talibán, y coautora de los libros El encuentro con lo real de una experiencia clínica, Supervisión en psicoanálisis y psicoterapia, On Training Analysis, Debates. Freud, un clásico. Muy contenta. La verdad que la alegría de... Vieron que hay un tango que dice, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que hay que estar en las buenas y hay que celebrar, sin envidia, con alegría, con toda la posibilidad de que nos ofrece alguien que viene trabajando y viene luchando por esto. Vieron que cuando se producen este tipo de eventos, en general, la gente que es invitada, este tipo de eventos me refiero a presentación de un libro, un homenaje, un premio, en general los que suelen estar invitados a estas presentaciones suelen hacer alguna referencia biográfica con él o la autora o el personaje en cuestión. Si ustedes piensan que yo no voy a incurrir en eso, se equivocan. Yo voy a incurrir en eso. Así que les voy a contar una historia, porque además, Lauriña, si de testimonio se trata, tengo que venir a dar testimonio, ¿no? Bien. Corría, no le voy a decir el año, yo era candidata, y nosotros en APA somos un número importante de miembros y candidatos y analistas de información, ¿no es cierto? Entonces, si uno tuviera que decir cuántas reuniones hay en APA
diríamos 600, 800. Entonces, de las 600, 800 reuniones que hay en APA, nos encontramos un día Cecilia Lauriña y yo en un equipo de trabajo pensando actividades y situaciones coordinados por, voy a hablar en lenguaje inclusivo, une colega, para no dar, vieron, ¿no? Que en determinado momento interpeló fuertemente a Cecilia y le dijo: el trabajo que vos tenías que presentar, todo lo que tenías que traer, no lo trajiste nunca. Se produjo un silencio porque el escarnio y la situación, se va acordando la Laurina, me parece. Bueno, fue tremendo. Ella se sobrepuso mientras se componía y yo miraba así, se recompuso y en ese momento dijo: me parece que estás equivocada. Yo entregué todo lo que había que entregar, lo que pasa que no has ido a la secretaría y te has fijado de lo que se trata. Le colegue siguió enmudecido, pero de todos modos avanzó en la situación y no pidió disculpas. Fin de la escena. Las siguientes semanas, seguimos trabajando para lo que estábamos convocados y finalmente se produjo el cierre de la actividad. Felicitaciones mediante. Directamente se pensó si íbamos a seguir y continuando con otras actividades el mismo equipo. Ante lo cual, nuestra querida Cecilia Lauriña dijo: bueno, yo quiero decir que no voy a continuar en esta actividad. Si me permitís, Ceci, yo quisiera que vos termines de contar la anécdota, si te acordás. Pues mucho compromiso. Dale. Voy a agregar algo. Entre esa situación humillante y este otro momento, de una comisión debía presentar, con lo cual mi posición fue: voy a cumplir con lo que tengo encomendado en la institución, voy a presentar el taller y luego voy a renunciar. Cuando llegue el momento de continuar o no, voy a renunciar. Bueno, Ceci trae ese momento de corte a Isidoro, donde yo digo: yo no continúo. Se hizo un silencio muy importante. Y la cosa quedó así. Quedó así por unos días. En esa situación se presentó un libro, no me acuerdo de quién, eran las épocas en que se presentaban los libros en el, antes de la pandemia, todo esto, por supuesto. Y ahí vamos a hablar de las cuestiones que nos unen. Ahí Ceci Moya me dijo: lo que vos hiciste es un acto, ya está hecho, ahora pensá si realmente vale la pena que te vayas, porque ese lugar es tuyo. Y eso me hizo un efecto, creo que bueno, y sí, habiendo aceptado las disculpas que vinieron después de esto, de ese coné, bueno, la tarea continúa. Bueno, creo que son experiencias que nos unen, con todos de la mesa que he tenido este tipo de situaciones. Cuando Eli contaba las cuestiones de los congresos de Estepal, hubo una situación, creo que fue Cartagena, donde se hablaba de que más o menos estaban haciendo un golpe de Estado, ¿no? Era un lío, todos gritaban, una situación terrible de pelea entre distintos grupos, en plena campaña, cuando Alberto se iba a presentar de presidente. Y entonces yo pido la palabra en medio de ese despelote
Y en un momento habla Bolonini, que era el presidente de IPA, para calmar un poco, y entonces a mí me toca hablar después de él. Entonces él termina de hablar y me dice, Cecilia, yo me quería desaparecer. Entonces dije, ay, yo tengo que hablar después del presidente de IPA. Y lo miré y él se sonrió. Y bueno, y ahí pude hablar. Y seguí. Acá está. Bien, entonces arrancar con un testimonio me parecía que era coherente en relación a lo que el libro nos está ofreciendo, ¿no? La posibilidad de que el testimonio cursa de cabo a rabo, ¿no? La condición esta. Entonces pensaba en esta cuestión que Cecilia, que me parece que no te acordás, que me dijiste acerca, algunas cuestiones acerca del poder. Y cuando recordaba y evocaba esta anécdota, quedé justamente, ¿no? Alberto decía la palabra advertido, quedé muy advertida de la idea de lo que es el tema del poder. Lo pensaba en términos de Foucault, ¿no? Lo que significa esto de, más que quién tiene el poder, quién lo ejerce. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde Cecilia me dejó muy advertida, porque el volver a ese lugar también habló de que ella podía hacer uso de su posición y de su lugar como alguien que podía aportar a esa escena. En ese sentido, me preguntaba y te pregunto, Ceci, ¿qué cosas causaron para que vos de esto hicieras ya casi una causa? Una causa que tiene que ver con esta idea fundamental de haber puesto en debate la posición del supervisor. Ya lo estamos viendo todos acá entre nosotros. Pero y de eso es una causa porque tiene una posición de valentía, porque vieron esas cosas de eso no se habla. Bueno, de esto vamos a empezar a hablar, de la posición del supervisor en relación a esto. Y vieron que se deslizó la frase esta que acuña ella, que es el nombre propio, dice deseo de supervisor. Y en esta delgada línea porosa que traía Alberto, me parece interesante pensar la resonancia que hay entre deseo de analista, deseo de supervisor, y yo agregaría resistencias del analista, resistencias del supervisor. Lo puedo preguntar a Cecilia, pero algo contesta. Y ella dice, como supervisora, encontré mi propia resistencia a la hora de respetar las iniciativas tácticas del supervisor. Ya ella nos anuncia que el dispositivo, porque está respondiendo Alberto, ¿no? Que algo del dispositivo de la supervisión tiene alguna resonancia con esto. Así como el análisis, en la supervisión también contamos con resistencias inherentes a su devenir, dice Cecilia López. Entonces, hay algo que nos hace caja de resonancia. La resistencia del analista sabemos que se hace cómplice de ciertas resistencias de los pacientes. ¿Podríamos pensar lo mismo? O sea, seguimos con la resonancia en relación a esto. Por eso creo que ella toma y recorre el tema de los testimonios como una y otra vez, buscando si en la condición del testimonio hay una transmisión del saber. Porque los significantes más privilegiados que ella trae en este libro, los enhebra permanentemente con algo que siempre está en tensión, que es el tema de la enseñanza y de la transmisión. Todo el tiempo eso, no deja de enhebrar eso. Y entonces trae testimonios como los de Leo Blecher, que me encantó lo que trajo Leo Blecher en relación a, habla de novela de formación, dice que la formación psicoanalítica es conflictual, que no es un camino lineal ni trazado de antemano, lleno de dificultades, habla de la buena experiencia, y me parece tan interesante lo que trae cuando finalmente dice neurosis de formación. Es extraordinario que diga esto, ¿no? Porque pensaba que en todo caso hay algo del trípode que se nos arma todo el tiempo en relación a esta posibilidad de trabajar, cómo nos vemos afectados por eso. Entonces, para ir concluyendo, quería decir algo de lo que me parece. Anoche
mientras estaba un poquito desvelada, después me fui a dormir porque estaba muy cansada, pero la verdad que hubo una referencia que leí y que me iluminó mucho de lo que pensaba en relación a este libro. Y es un testimonio de Mustafa Safwan, en su libro La palabra o la muerte. Ahí dice que para Lacan no existía una distinción entre qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal, ¿no? En todo caso, que si había alguna regla, era la regla de la asociación libre, y la regla fundamental, y la de la abstinencia. Y agrega una regla más. Dice, esa otra que establece que ninguno de los partener, analista o analizante, vuelva sobre lo que ha dicho, en el sentido de negar haberlo dicho. Cuando yo escuchaba todas estas cosas, digo, escuchaba con los ojos, ¿no? Porque yo leía y escuchaba con los ojos. Me volvía esto de Blecher y del modelo, de armar algo que se daba en torno a todo esto, y yo digo, esto me suena de algún lado. Entonces yo tengo que hacer una nota al pie, Roberto. Porque Cecilia dice, si no hay modelo de analista, tampoco hay modelo de escritura, la supervisión en sus diferentes modelos. Y dije, claro, el tipo decía, modelo para armar. ¿No es cierto? Entonces ahí se producía una situación que es un modelo para armar. Lo toma de Cortázar, ¿no? Pero digamos, lo interesante de Alberto es que lo saca de ese contexto y lo pone ahí, ¿verdad, Alberto? Entonces, ¿no nos cuenta Cecilia algo de un modelo para armar en este libro? Dale. Bueno, sí. Entonces, dejo la nota al pie, que donde decía la referencia a Alberto, y traigo esto acerca de esta delgada línea, justamente esta delgada línea, porque lo que dice Mustafa Safwan es que él supervisó con Lacan, es uno de los testimonios interesantes que da en relación a esta supervisión, y dice que Lacan orientaba al psicoanalista que le habla de una pura analítica, para que se le arme un juego. Ahí está, ¿no? Lo de armar algo. Sin dejarse tomar por una moral técnica, sino que lo que predomina es la ética del psicoanálisis. Quiero resaltar cómo este analista ubica el efecto de las palabras de Lacan. Entonces él hace una referencia que no quiero entrar en detalle, sino que quería tomarlo en relación a Cecilia. Fíjense qué interesante. Mustafa Safwan, después de 40 años, a partir de una intervención de Lacan como supervisor, escribe ese libro. ¿Les suena esto? Cecilia Lauriña, al final del libro, hace una extensa y cuidadosa lista de reconocimientos y agradecimientos. Pero ustedes saben que a mi gusto, si me permitís, Ceci, se olvidó de uno. De la supervisora de este primer testimonio, que gracias a ella pudo escribir este libro. Entonces, gracias a su análisis, gracias al transitar de ella, entonces esa supervisora, aún con su posición de poder, porque Cecilia dice algo muy interesante, ¿no? Que cuando uno escribe puede tramitar el dolor. Vaya que lo tramitó, vaya que esa supervisión produjo un efecto de análisis. Miren dónde está causado. Así que, aunque vos no le quieras dar un agradecimiento, yo le voy a dar un agradecimiento a esa supervisora. Porque gracias a ella se produjo esto. Y entonces, sin temor y sin temblor, ¿no? Gracias, Ceci. Muy breve, porque me olvide de una cosita. Cuando Ceci nos glosaba la obra de Pirandello que fue a ver, me parece que hay que mencionar también, porque eso hace a la dimensión polifacética de Cecilia, que tiene amigas teatreras, pero eres muy teatrera. Y de hecho habrán visto las inflexiones de voz, la gestualidad con la que retomó esa primera parte del texto de Pirandello. Ceci ha protagonizado varias obras de teatro. Creo que cuando empezó a escribir el libro, le dijo adiós a las tablas
Pero es un hecho. Y cuidado que por ahí vuelvo. Porque la verdad que los torturé bastante yéndome a ver, ¿no? Esos teatritos. En los agradecimientos yo ubico supervisores y analistas y maestros. Y tengo que ser muy honesta con vos, Ceci, Moya. Cuando puse maestros, supervisores y analistas, no pensé. Así que, pero creo que está bien que lo traigas, porque lo único que yo quiero, digamos, agregar es que, y esto yo se lo digo a mucha gente, que la escritura realmente es la posibilidad de exorcizar ciertos dolores, ciertos traumas, ciertas situaciones difíciles de atravesar en la vida y en la vida profesional, en la vida de analista. Creo que es uno de los elementos, por lo menos para mí, más útiles, ¿no? Y este libro está escrito desde los malestares. Y creo que, esto también se lo digo por ahí a pacientes que recién entran a la institución, y digo, bueno, no es sin malestar, es desde ahí que podemos pensar y armar algo y hacer algún tipo de articulación subjetiva y encontrar alguna posición subjetiva diferente a aquella que teníamos cuando empezamos a transitar el análisis y el hacernos analistas, ¿no? Cuando empezamos a develar todos esos que viven dentro nuestro. Y en ese sentido, yo valoro mucho el trípode y valoro mucho un poco lo que vos traías, Alberto. Lo importante, vos también lo dijiste, es decir, lo importante de la articulación entre la teoría, los maestros, cómo podemos ubicarnos allí, el análisis y la supervisión. Y si este libro tiene algo de advertencia para alguien, sería para todos, pero para los analistas de formación. Porque la supervisión parece ser un tema de los mayores, de los viejos, los que ya tienen 20, 30 años de profesión, entonces podemos hablar de la supervisión. Y yo creo que no es así, y esto lo descubrí mientras escribía. Descubrí que yo cuando era estudiante, cuando era analista en formación, no pensaba que yo tenía posibilidades y poder, de buen poder, de decir, quiero supervisar de esta manera, o de esta otra, o esta me sirve. En realidad, lo que circula en los pasillos es, supervisá con fulanito si querés llevar la desgrabación, o supervisá con menganito que no te hace llevar la grabación y no te hace desgrabar y te deja hablar libremente. Esto es de los pasillos. Y creo que los analistas en formación tienen no solo derecho, responsabilidad de pensar cómo quieren transitar, no solo el análisis, también la supervisión y también los seminarios. Porque también hay seminarios donde hay posiciones de amo, ¿no es cierto?, de maestros amos, que dogmáticamente dan un saber. Y hay supervisores que hacen de sus supervisados testaferros de sus palabras. Esto lo tomé de Mariano, que por ahí lo veo, y a quien ya le agradezco muchísimo el hermoso prólogo que escribió, y él habla de los testaferros de los supervisores. Bueno, para dejar la palabra a otros, en este momento que hago así, lo veo a Jorge Baños Orellana, a quien le súper agradezco, hola Jorge, le súper agradezco la contratapa, que los invito a leerla, porque, bueno, habla muy sintéticamente, pero con mucha justeza, de muchas de las cosas que yo quise transmitir. Bueno, no sé cómo seguimos, Azucena. Y seguimos así, hay muchos comentarios que sería imposible leerlos, pido otra vez disculpas, parece que hoy es mi día de disculpas. No se puede, es imposible recoger todos los comentarios, pero sí quiero comentarles cómo es el espíritu de los comentarios en general. Bueno, muchos la saludan cariñosamente a Cecilia, reconociendo que
la participación de ustedes invita mucho a la lectura, y realmente es una presentación porque abre a que los demás se interesen en querer leer el texto. Después, bueno, la característica de amorosidad de Ceci, la vehemencia, la simpatía, todas cosas lindas, Ceci, hermosas, divinas. Sí, sí. No, y además, bueno, esta cuestión de que la obra sigue, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, a partir de los comentarios y de esta presentación, ahora voy a leer la obra, es decir, que después de la presentación y esto sigue. Y en relación a esto que sigue, me quedé pensando en lo que decía Cecilia acerca de la primer supervisora. Esta Ceci, por te mencioné, esta Ceci, que cuando termina ese testimonio del fracaso con la primer supervisora, Cecilia reflexiona y dice que cuánto le encantaría que ahora esa paciente que padeció del poder de la supervisora puesta en juego, en la supervisando en ese momento, que esa paciente vuelva ahora para que ella con su experiencia pudiera realmente posicionarse de otra manera. Quizás vuelva, no exactamente, quizás vuelva, quizás no, pero lo que sí seguro es que todo el recorrido y todo lo que vos fuiste haciendo y que está expresado también en este libro fue más allá, ¿no? Y fue con los pacientes de ahora y con los que vendrán, ¿no? Y fue también en nosotros. Bueno, le voy a dar la palabra, porque está esperando desde hace tiempo, a Gaby Friedman. Un poquitito, Gaby, lo que quieras decir, a Teresa Calabrese también. No sé si Mariano Jorenstein y Jorge Orellanos querían comentar algo. En tal caso, levanten la mano. Y también le quiero dar la palabra a Griselda Sánchez Ago, ¿te parece? De México. ¿Eh? Y bueno, llegaremos hasta dentro de 10, 15 minutos con esto, ¿sí? Y ya terminamos. Bueno, lo mío, 1 minuto, no pensaba hablar, pero bueno, me emocionó todo el recorrido que estoy siguiendo con una amiga, porque en realidad en Ceci encontré una gran amiga. Creo que hay algo de todos estos significantes, como dijo Ceci, que circularon, de la generosidad, la valentía, la pintan enteramente a Ceci. Y me parece que también, en referencia al libro, la capacidad, digamos, de barrarse que tiene Ceci, ya inicia con esa posibilidad y capacidad de barrarse, ¿no? Y a modo de testimonio quiero decir que yo lo vivo diariamente con ella, ¿no? Cuando hablamos de pacientes, cuando hablamos de amigas, de nuestras cosas, tiene una gran capacidad de transmitir algo del orden del deseo muy fuerte y también de barrarse. Con respecto a los testimonios, que me parece un dispositivo y un formato muy innovador, creo que también va en la línea de esto, porque son los testimonios de otros, que ella puede recoger, y también que de alguna manera habla mucho de su clínica, de la de Ceci, ¿no? Porque es el caso por caso, con el que ella es muy coherente con su clínica. Creo que esa frontera y esa línea de la cual hablaban, ella la pasa tranquila, va y viene, y va transformando esa frontera realmente en lo que Lacan dice un litoral, porque no está visorando el otro lado. En ese sentido, vuelvo a decir, es la coherencia también lo que causa, lo que mantiene del otro lado a alguien vivo y con ganas, y lo quiero transmitir porque, bueno, me emociona y la quiero felicitar enormemente y agradecer, entre otras cosas, la participación en el seminario, donde lo innovador fue justamente la cuestión de la teoría de la supervisión.
Entonces, esa capacidad de pasar de la teoría de la supervisión al caso por caso es una versatilidad propia de ella. Bueno, muchas gracias, Ceci, por el libro, pero también por este encuentro o reencuentro después de tanta desolación, aislamiento y todo esto que venimos padeciendo en estos años de pandemia, que todavía no terminó. Y pensaba, bueno, cómo el paraguas institucional del que hablaban tiene sus malestares, ¿no? Estos testimonios que recordaban, pero también tiene esta cosa de cobijarnos dentro de una familiaridad en la que me siento parte en este momento, porque pensaba, bueno, el recorrido que tenemos juntas, que tuvimos, que hemos pasado, bueno, por distintos espacios, y recordaba, lo tengo a Alberto ahí, cuando Alberto fue director de instituto, y vos fuiste la coordinadora de supervisión, y yo después que dejó huella, yo después te sucedí a vos, y acá con Susana Lentino, que también formó parte de esa comisión, Elsie, bueno, muchas. Y entonces pensaba, bueno, toda esa historia que tiene sus malestares, pero también sus cosas agradables, positivas. Y bueno, y en esta situación y en esta tarde, recordaba, bueno, cuántas, que tengo muchos deseos de leer el libro, pero conozco tu pensamiento porque ya presentaste varios artículos y trabajos, y recordaba también el artículo de la revista Utopía sobre supervisión, yo fui una de las comentadoras hace unos cuantos años, y bueno, y ahí también estaba el tema de, bueno, de esto que se habló, de cómo la institución hay que, recordando a Theodor Reik, ¿no?, del tercer oído, y de también desoír, de alguna manera, oír lo institucional, pero desoírlo, para poder seguir avanzando y progresando. Me hacen signos de cortar, entonces, bueno, te quería agradecer este oír y este tercer oído que vos tenés en este trabajo sobre supervisión. Totalmente entendible. Es tarde. A Griselda Sánchez Hago, de México. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, con el gusto de estar con todos ustedes, estar con Cecilia, acompañándola, por supuesto, en este momento de nacimiento de su libro, de haberla podido acompañar en algunos momentos también de este transitar. Me parece que bueno, es muy difícil hablar al final porque muchas cosas ya se han dicho, entre la calidez, entre la generosidad, y esas cosas no importa, se pueden repetir tranquilamente. La generosidad con la que Ceci aborda el tema, con la calidez que la caracteriza en general, con su forma de ser también, con esta afabilidad. Me parece que eso hace que tenga tremenda capacidad de convocatoria, que la estamos viendo en un ambiente muy agradable además, ¿no? Esta frescura también que a ella la caracteriza, pero en el trabajo, sobre todo en relación a la pasión que tiene por el psicoanálisis, cuestionándose justamente en relación a su quehacer psicoanalítico y específicamente con la supervisión. Me parece que, bueno, una de las preguntas justamente era el lugar del fracaso en la creatividad, ¿no? Me parece que esto sería como uno de los elementos posibles para decir lo que Cecilia puede hacer cuando algo no es posible o cuando algo no fue posible, ¿no? Y poder cambiar esto, como ella lo dice, cambiarlo de una vivencia, transformarla a una experiencia, es decir, apropiarse también y poder
cambiar de lugar y hacer algo con ello. Y me parece que este libro es una respuesta a todo ese transitar. Es cierto, los testimonios de los cuales habla también de esta cercanía frente a la clínica, concretamente, pero que de alguna manera se acerca cuestionando de una manera muy irreverente, de manera afortunada, pero también muy respetuosa. Es decir, como que tiene estas líneas delgadas de las cuales hoy se han hablado, ¿no? Entre lo irreverente, entre lo cuestionador, pero al mismo tiempo poder rescatar muchas cosas que también la institución tiene, sobre todo porque este trabajo es dentro de la institución. Me parece que hay todos estos elementos y ella los puede tomar, los apropia y los hace creativos, nos los lega también para que nosotros hagamos algo con eso. Me parece que este libro hoy día será un referente para el trabajo dentro de las instituciones. Muchas gracias, Ceci, y gracias a todos. Jorge. Sí. Bueno, la invitación a leer el libro de Cecilia, ¿no es cierto? Lo que puedo decir al respecto lo pueden encontrar en la contratapa, me libro de eso. Pero ya que salgo a hablar, quiero decir algo, ¿no es cierto? Porque, bueno, no es un secreto, en el mismo libro, en los agradecimientos, le dice, yo estuve acompañando la escritura, ¿no es cierto?, de este libro, ¿no? Una escritura que le llevó a Cecilia mucho tiempo. Y yo quiero que esto se sepa, ¿no?, se agradezca, porque sí, es cierto, la cordialidad, la generosidad, ¿no es cierto?, la naturalidad, podemos decir, que tiene Cecilia, puede hacer creer que, bueno, este libro es simplemente un espejo de su ser, algo que brotó así naturalmente, sin el menor esfuerzo, y de ninguna manera es así, de ninguna manera es así, ¿no? Esto me hace acordar, hace unas pocas semanas, un seminario muy interesante que dio Cartoon. Él decía, cuando nosotros vemos por ejemplo, a una bailarina, ¿no?, que se mueve y parece flotar, y con toda su delicadeza, tenemos que pensar lo que le duelen los pies, ¿no? Al respecto, Cecilia, para poder hacer este libro tan generoso, tan bien articulado, con testimonios tan oportunos, para que todo eso salga así como una bailarina, ¿no es cierto?, capítulo a capítulo, ha hecho un trabajo tremendo, ha hecho un trabajo de años, buscando, con broncas porque no encontraba una cosa, buscando por aquí, por allá, con momentos de gran alegría porque justo encontró aquello que podía encajar, ¿no es cierto?, y que podía dar finalmente, bueno, este friso que vamos a leer con alegría, con naturalidad. Se deja leer muy bien el libro, pero quiero insistir en esto, ¿no? Porque tenemos que agradecerle a la autora el esfuerzo que ha hecho. De esto, ya que se trata, en el libro da muchos testimonios, de eso yo puedo dar testimonio creo que como pocos. Gracias. Hola. Hola. De vuelta con conexión, estuve fuera del radar unos minutos. Estoy encantadísimo de estar acá y muy agradecido a Cecilia por la invitación a estar en el libro también. Y yo quería subrayar, después de todo lo que he escuchado, subrayar dos cosas nada más, que han estado presentes de alguna manera en el entrelíneas de lo que se viene diciendo. Una es la porosidad de este libro. Es un libro, fíjense que no es habitual que en una presentación de libro se convierta en una especie de conversatorio donde habla todo el mundo. Los que están allá en la sala y los que estamos a distancia, de alguna manera
Jorge y yo fuimos invitados a participar de la conversación dentro de las páginas, y la conversación sigue, y me parece que es algo que va a estar muy presente con cada lector, y me parece que eso es una maravilla del libro. Es como si fuera de esa forma un libro al que se vieron en las construcciones cuando dejan los pelos de acero para que haya otro piso en una obra. Es un libro al que deja pelos, que deja algo como insaturado, no terminado, y que a mí me parece maravilloso porque es un libro que le deja espacio al lector, y no pasa eso con todos los libros. Cuando se lee el libro de Cecilia, uno no lee un libro cerrado, sino que participa de una conversación, y el libro deja huecos, es poroso, deja espacios abiertos. Y lo otro que me parecía maravilloso, que también de alguna manera se ha dicho, y que entonces no es como un spoiler, porque yo fui uno de los que pudo leer el libro antes, es que no hay, no hay respuestas en el libro. Justamente como es una conversación en curso y colectiva, coral, el libro es un mosaico de testimonios. Y al mismo tiempo Cecilia deja espacio para ese mosaico, y en filigrana aparece su voz todo el tiempo, lejos de cualquier lugar de saber. Y eso también me parece maravilloso. O sea, es un libro con absolutamente cero dogmatismo. Entonces es una delicia de leer. Los invito fervorosamente a que lo hagan. Así que gracias. Gracias, Mariano, y gracias por todo el trabajo que vos te tomaste con el prólogo. Un domingo a la tarde, Mariano me llamó y me dijo, te voy a mandar el prólogo para poder dejar de escribir. Y ahí me lo mandó, un hermosísimo prólogo. Yo quiero agradecer a todos. Por favor, quédense, así podemos seguir charlando y comiendo algo rico y tomando algo. Y esta forma de que la palabra vaya y venga, que podamos participar todos, se la quiero agradecer a mi hija Melina. Mis dos hijas estuvieron muy presentes en esto, pero mi hija Melina me dijo, tenés que hacer un streaming. ¿Y qué es eso? Es una transmisión en vivo. ¿Y cómo la hago? Bueno, y ahí se empezó a armar todo esto. Y la verdad es que me parece que es un formato que vale la pena porque, bueno, me sentí con ustedes, con los que veo ahí en la pantalla, sentí que estuvieron, y creo que ustedes también, y no quiero dejar de nombrar a Claudio Eisiri, que lo estoy viendo aquí en la pantalla. Muchas gracias, Claudio. Vos has pensado mucho este tema, te he leído, bueno, y seguiremos conversando. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias.